Ok. Bueno, yo quiero iniciar este tema tal vez resaltando un punto que nosotros como cristianos en algún punto de nuestra vida tal vez nos preguntamos, nos pasó por la mente y espero que haya sucedido por tu mente. Creo que ha pasado, tal vez no, tal vez tan explícitamente, es decir, tal vez no ha salido de tu boca de esta manera, con estas mismas palabras, pero tal vez ha pasado por tu mente algo acerca de esto. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está en mí. Tal vez lo has dicho de otra manera. Y bueno, quiero extender todo este tema con respecto a esta pregunta o dudas similares con respecto a si Dios directamente está en nosotros o no. Nosotros tenemos preguntas y a la misma vez una que otra respuesta. Y nosotros nos cuestionamos si la cosa que vamos a hacer está bien o está mal, ¿no? Si tiene provecho o si no se le va a sacar provecho a lo que vamos a hacer. Pero cuando nosotros estipulamos que vamos a hacer algo, determinamos hacer algo, tenemos una idea, tenemos una noción de que esto que vamos a hacer es bueno o es malo. Lo sabemos, ya tenemos una edad para utilizar la razón con más precisión. Entonces, a veces nosotros no sabemos algunas veces no sabemos si vamos a hacer algo que está bien solo porque alguien nos dijo que estaba bien, o a veces no sabemos si vamos a hacer algo y esto que vamos a hacer es pecado, pero creemos que es pecado solo porque alguien nos dijo que era pecado, o tal vez porque lo que vamos a hacer solamente es pecado porque culturalmente es pecado, o vamos a hacer algo bueno solo porque culturalmente es bueno. Entonces, a veces en nuestra vida se presentan momentos en los que esto será realmente algo malo delante de Dios, esto es pecado realmente. Pero hay algo que es bien necesario saber. No quiero leer la cita, pero en Romanos 2:15, alrededor de estos textos, se hace una referencia a que Dios ha puesto conciencia en cada una de las personas. Entonces, esta conciencia nos indica a nosotros que lo que vamos a hacer es grato o es dañino, es decir, si es pecado o es algo bueno. Entonces, de acuerdo a esa parte de las Escrituras, dice que se ha puesto una conciencia y las personas que por conciencia hacen las cosas van a ser juzgados conforme a la conciencia, y las personas que siguen la ley van a ser juzgados conforme a la ley. Pero mientras vamos adelantándonos en este texto que está en Romanos, nos indica que en realidad somos justos por la fe en Cristo más que por la ley. Pero quería resaltar ese punto en que realmente tenemos una conciencia, y entonces esto nos ayuda a nosotros a tener un parámetro de que esto está bien, esto está mal, esto es pecado, esto no es pecado. Hay un pastor brasileño en uno de sus devocionales puso: es necesario que nosotros nos adaptemos a los principios de Dios y no que Él se adapte a nuestra cultura. Cuando nosotros sabemos y tenemos claro que tenemos que seguir a Dios más que Dios seguirnos a nosotros, más adelante en esta misma enseñanza que este pastor dice Jesucristo murió para que nosotros fuéramos seguidores de Él y no que Jesús fuera seguidor de nosotros. Entonces tenemos que tener bien claro que nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, a lo que Él dice que está bien, ¿no? Sin embargo, es muy fácil para nosotros como cristianos tal vez tener la palabra más fácil para decir: sabes que eso es pecado, o aquí te condeno, o, bueno, no decimos directamente te condeno, pero sí somos como muy tenemos una palabra de mucha crítica o juzgar, o nos ponemos como los jueces ante las personas, ¿no? Creo que es bastante natural. Claramente no deberíamos desarrollarlo, pero es muy natural del humano. Y quizá, porque tal vez en algún momento lo leímos. De hecho, tengo 3 pasajes de la Biblia, tampoco quiero que los leamos, solamente son como base o referencia. En Gálatas 5, del 19 al 21, está una de las listas
más conocidas acerca de los pecados que tal cual tienen nombre y dice al final, estas personas no van a heredar el reino de los cielos. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, también hay otra pequeña lista que menciona estas personas y estas personas y estas personas no van a heredar el reino de los cielos, los que cometan este pecado y este otro. También tenemos la última que está en Apocalipsis 21, 8. Nos dice, hay una pequeña lista, estos no van a ir al cielo, estos tampoco heredarán el reino de los cielos. Y precisamente como tenemos esa lista en la Biblia, pues se nos hace más fácil, ¿no? Sí, eso no está bien. Entonces tenemos como el respaldo de decir, tal vez para juzgar, para señalar, ¿no? Pero nos olvidamos de algo muy interesante. Considero particularmente que cuando uno enseña lo que es el pecado y solamente se te dice que eso no se debe hacer, pero no se dice en el otro sentido que sí se debe hacer o que debería estar en su lugar, yo creo que ahí estaríamos fallando como personas que estamos creciendo espiritualmente, porque en todos los sentidos me parece que hemos caído en este sentido, en este punto, en este aspecto. Y vamos a lo más sencillo. Si se está enseñando algún instrumento o alguna disciplina, se está enseñando a cocinar, se está enseñando a manejar, se está enseñando a alguna cosa, lo que sea, dicen, no lo hagas así. Pero si no me dices cómo hacerlo, entonces no funciona. No es que yo voy a saber cómo voy a reponer o arreglar esto que yo no sé, si tú no me dices qué es lo que yo debo hacer. Y es tan fácil porque es muy común esto. Siempre somos tan fáciles para decir, esto no es así, esto no se debe hacer así. Ok, bueno, gracias por la información, pero a mí me interesa más que me ayudes a saber qué sí debo hacer. Entonces, pensando en esta idea, creo que tal vez por eso los cristianos hemos fallado en la enseñanza, porque hemos condenado más de lo que hemos enseñado para que alguien pueda llegar a crecer un poco más. Entonces yo veía aquí un tema y es esto precisamente, y quiero basarlo en Gálatas del 5 al 22 al capítulo 6, 10. Entonces de ahí nos vamos a basar para poder hacer esto. Entonces, aquí habla algo bien especial, habla del fruto del Espíritu. Creo que el hermano Eber en una de sus predicaciones él mencionaba que el fruto del Espíritu era precisamente, si lo queremos traer un poquito más literal, era que un fruto es precisamente aquello del que se puede cosechar, del que se puede tomar provecho. Entonces, si tú tienes fruto, este fruto del Espíritu, se puede tomar ventaja de él, se puede aprovechar. Entonces, no es solamente como un árbol que tiene sus frutos y no se le rescata nada. Va a ser algo insustancial y poco provechoso el hecho de que un árbol solamente tenga o dé fruto sin ser utilizado. Pero nosotros como cristianos desarrollamos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo hace crecer su fruto en nosotros. Nosotros podemos dar a conocer o externar qué es este fruto. Y quiero que vayamos a Gálatas, por favor, 5, versículo 22, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo hace producir en ti es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, ¿estamos allí? Gálatas 5, 22 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Me encanta porque anteriormente, me parece que en los versículos 19 al 21, habla acerca de las listas que les mencionaba, ¿no? Que estos son los pecados, pero precisamente aquí habla del fruto del Espíritu. Ahora, yo quiero profundizar en esto. Entonces, si yo ya sé o ya se me ha indicado qué es lo que está incorrecto, qué es lo que es pecado, entonces, ¿qué es lo que debe haber en lugar de esto? La primera cosa que debe haber es amor. Como mencionaba al inicio, el amor como Dios lo enseñó así sin más,
fue haciendo algo por nosotros. Entonces, si el amor no está expresado en una acción, pues ya podemos entender claramente que esto no es amor. Esto es solamente la palabra, ¿no? El concepto. Pero el concepto no es suficiente para saber si es amor o no. Tenemos que hacer algo para desarrollar. Jesucristo dio su vida, Dios amó tanto al mundo y por eso la envió a Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, por amor a nosotros, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo. Hemos escuchado tal vez esta frase. Y para hacer referencia al amor, lo que la Biblia misma habla acerca del amor está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Si quieren acompañarme, este lo conocemos muchos, pero bueno, vamos a buscarlo allí. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Lo tenemos? 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva en registro un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, si ya me dijeron qué es el pecado, pero no me han dicho con qué puedo contrarrestarlos, aquí les doy el primer punto, el amor. Y ahora piensa en ti directamente. ¿Habrá algún indicio de que mi vida refleja que tengo el Espíritu Santo? El primer punto es saber si nosotros amamos. Si nosotros amamos, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y 1 Corintios 13 nos indica cómo es el amor y cómo deberíamos nosotros reflejar el amor para las personas, ¿sí? Hacer, no envidiar, no esperar. Dice que el amor da sin esperar. Tampoco exige que las cosas se hagan a su manera. No es orgulloso, no es fanfarrón. Hay otras versiones donde también dice otras palabras, pero creo que tenemos una idea de lo que es el amor, ¿no? Entonces, el primer punto: ¿hay amor en nosotros? ¿Reflejamos amor para las personas? Cuando hacemos las cosas, ¿las hacemos con amor o no? Entonces podemos saber, ok, creo que aquí podría purificarme o desarrollarme un poquito más en el amor. La segunda parte es el gozo. En otras versiones lo dice alegría. Entonces, si tengo el Espíritu Santo en mí, si estoy haciendo bien, si estoy desarrollando bien mi cristianismo, ¿qué debe haber en mí aparte de amor? Gozo y alegría, ¿sí? Según Salmos, de acuerdo con Salmos, también tiene muchos textos, no podemos buscarlos porque de acuerdo con Salmos hay muchas citas en donde se menciona qué es lo que hace el gozo, ¿no? También en Romanos hay citas, en Nehemías hay una, solamente voy a hacer unas pequeñas referencias a ellos. Pero en Salmos, en general, siempre dice que si vamos a tener gozo en nosotros, el gozo nos hace cantar, nos hace alabar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener en mi vida? Buscar el gozo del Señor. Buscarlo, tratar de expresarlo, ¿sí? En Romanos menciona que nos gocemos con los que se gozan. Esto me enseña algo, que el gozo se comparte. Entonces, el gozo te ayuda a ti a saber que la otra persona sí está disfrutando un tiempo, si está alegre, tal como lo menciona el amor, no envidia. Si el amor no envidia y tú disfrutas del gozo de otro, tú puedes estar en paz con las otras personas. No eres competencia de nadie, no eres rival de nadie, tienes que saberlo. Entonces tenemos que saber que nosotros como cristianos debemos gozarnos con el que se goza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, lo dice Nehemías, ¿no? Entonces el gozo, si es nuestra fuerza, nos hace fuertes, nos llena de vigor, nos da potencia, nos da fortaleza. Esto es el gozo. Cuando nosotros estemos en la vida y no experimentamos este gozo, piensa en ti y di, ¿será que el Espíritu Santo está en mí? ¿O debo hacerlo desarrollar más? ¿Debo darle más cabida? No podemos pasarnos tristes toda la vida. Está bien, la tristeza es natural de la humanidad, es natural del humano, las emociones y todo lo que conllevan los acontecimientos que no son favorables, pero ¿no acaso el fruto del Espíritu es gozo? Entonces deberíamos nosotros desarrollar más gozo en nuestra vida.
compartir gozo, vivir alegres. Esto es algo que yo no les quiero imponer. Esto es algo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia nos está diciendo: ustedes gócense, sean personas que desborden alegría, porque esto es el Espíritu Santo. Y si crees que no hay tanta alegría como te gustaría en tu vida, dile: Dios, yo quiero de tu fruto del gozo en mi vida. Necesito de tu fruto. No me voy a quedar solamente con el amor, sino cómo expreso el amor. ¿De acuerdo? El tercer punto es la paz. Ya tenemos el amor, el gozo, la alegría, la paz. Quiero que vayamos a Filipenses 4:7. Me gustaría que alguien me ayude a leerlo por allí. Si alguien tiene un micrófono a la mano y alguien o ya lo tiene y le gustaría acompañarnos a leerlo, es Filipenses 4:7. Lo tiene Carlos. Hay que leerlo ahí sin prisas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Más lentito, por favor. Así claro, que se oiga, que los hermanos lo escuchen bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Exacto. Presten atención aquí. La paz es definida aquí en Filipenses como algo que Dios pone en nosotros. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que yo no otorgo. Es una paz que una actitud, una actividad no pone en ti. Es el Espíritu Santo que pone paz en ti. Entonces el Espíritu Santo pone paz y cuida. ¿Y qué significa entonces la paz de Dios? La paz de Dios es ponerte a ti tranquilo, o guardar directamente, como dice la Biblia, tus pensamientos, guardar tu corazón. Cuando nosotros estamos en paz, estamos tranquilos, estamos bien. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están divagando. Creo que la manera más natural de saber que estamos como que alterados es cuando no podemos dormir, porque muchos pensamientos nos invaden. ¿Te ha pasado que no puedes dormir porque curiosamente esa noche estás pensando puras cosas? Eso también es natural, es propio de la humanidad. Pero tienes que saber algo: si quieres la paz de Dios, tienes que saber que va a iniciar en tus pensamientos. Y si no la tienes, pídele paz a Dios. Es un fruto del Espíritu. Entonces dile: Dios, dame de tu paz. Dame de tu paz en mi corazón, en mis pensamientos. Guarda mis pensamientos, guarda mi corazón. Esto es la paz de Dios, o por lo menos así se ve reflejada la paz, como la Biblia lo define en Filipenses, ¿sí? O sea, tenemos gozo, amor y paz. La paciencia, y esto es bien curioso, la paciencia, por como lo hemos visto en la Biblia también, quiero que me acompañen aquí porque he escuchado algunas expresiones bien curiosas aquí, pero vamos a Romanos, por favor, 5, 3 y 5, y me gustaría que alguien más me apoye leyendo estos versículos. Romanos 5, del 3 al 5. ¿Alguien que me quiera apoyar allí? La hermana Aida, por favor. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento, y así aprenderemos a soportarlo. Seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Ok. Hay otras versiones. ¿Qué versión es esa, hermana? Lenguaje actual. La versión más conocida es la de la Reina Valera, ¿no? Donde dice que la tribulación produce paciencia. Y me encanta porque he escuchado estas expresiones de: yo a veces le pido a Dios paciencia, pero bueno, he leído en la Biblia que la tribulación es la que produce paciencia. Entonces cuando le pido paciencia, sé que van a venir tribulaciones. Entonces a veces ya ni le pido paciencia. Si lo has escuchado, lo has tenido por allí, es curioso porque, vamos, si la Biblia es nuestra guía y la Biblia nos dice cómo vamos a obtener las cosas que queremos, pues tiene que venir de esta manera.
yo no puedo modificar nada, ¿saben? Yo estoy aquí para acatarme a lo que dice la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a lo que ella dice. Entonces, si dice que la palabra de Dios que la tribulación va a producir en nosotros paciencia, bueno, yo creo que va a ser necesario. Y quiero resaltar algo aquí. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que todo nos debe de ir bien y siempre debemos estar en total tranquilidad, sin ninguna prueba que nos sacuda, que nos haga temblar, incluso que nos haga dudar. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? No lo dice. Al contrario, nos dice que van a venir pruebas. Entonces, si nosotros hemos creído en Dios, van a venir cosas difíciles para nuestra vida. Y quiero decirles algo. E incluso los que tienen hijos, yo creo que lo van a tal vez experimentar, o tal vez van a sentirse un poco más cercanos a esta idea que quiero decir. Te aseguro que tú quieres que tus hijos puedan ser sobresalientes en algo. Es decir, que cuando se les presente una dificultad, a ti te gustaría, como padre, que pudiera salir adelante. ¿O estoy viviendo en una mentira? ¿No? ¿Te gustaría que salga adelante? ¿Cierto? De la misma manera, Dios quiere lo mismo para nosotros. Si Dios quiere hacer que nosotros salgamos adelante en alguna dificultad, pues vamos a tener que atravesar algo que nos ayude a crecer y a madurar. ¿Por qué será que Dios no nos deja todo el tiempo vivir como que como a nuestro mejor momento de la vida en todo momento? Porque Él quiere que crezcamos, porque Él quiere hacernos desarrollar. Él quiere que sus hijos, es decir, todos nosotros, podamos ser personas que puedan ayudar y ser ejemplo para otros. Es por eso que es tan necesario que haya tribulaciones, por eso que es tan necesario que haya pruebas, es por eso que es tan necesario que las cosas no nos vayan bien siempre. Porque Dios no quiere que nosotros no sepamos cómo resolver una situación. Él quiere que sus hijos específicamente, directamente los que hemos recibido el regalo de salvación, el regalo de Jesús, podamos ser personas ejemplares para muchas personas que no tienen confianza, no tienen fe, no pueden descansar en Dios. Pero si nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Dios está de nuestro lado, Él nos ayuda, Él nos apoya, Él nos va a sacar adelante, como lo veíamos en la predicación pasada, incluso en las pruebas, Él nos va a dar una salida. Entonces, es necesario que pasemos esas cosas para que nosotros, como hijos de Dios, seamos maduros y ayudemos a aquellos que no están en el camino de Dios, en el redil de Dios, como lo expresa la Biblia, que somos sus ovejas. Dios quiere que nosotros seamos personas ejemplares para otros, y no solamente para los que vivimos aquí en la iglesia después de largo tiempo, sino para los nuevos, que podamos ser una ayuda para el otro, porque nosotros somos aquellas personas en las que Dios quiere hacer directamente esto, hacer brotar frutos del Espíritu. En nosotros es que debe brotar el fruto del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo ya tiene estos frutos. El que gana con tenerlos solo para Él. Y nosotros somos quienes deberíamos desarrollarlos. ¿Sí? Y necesitamos, bueno, aquí tengo unos apuntes, necesitamos la paciencia en tiempos difíciles, en momentos de impotencia, en incertidumbre. Necesitamos esta paciencia para que nosotros podamos, todo esto que les menciono, podamos ser personas ejemplares para otros y podamos ayudar a los demás. Tener paciencia. El segundo punto, el siguiente punto, benignidad, que también se relaciona con la bondad. La benignidad, estuve viendo qué era la diferencia entre benignidad y bondad, pero como en términos generales, la benignidad es como el hecho de ser directamente bueno, propiamente internamente bueno, y la bondad, es decir, lo bueno es lo que se refleja por ser benigno. ¿Sí? La benignidad es la cualidad de poder hacer algo bueno.
Entonces, todo lo bueno que se hace, toda la bondad que se externa, es precisamente por razón de la benignidad. Entonces, tanto la benignidad como la bondad van de la mano. Entonces, si nosotros, que sabemos que somos cristianos, sabemos que debemos hacer lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros, nosotros tenemos que entender que debemos ser personas que produzcan bondad. Eso es lo que Dios quiere, que de nosotros salga bondad, benignidad. Hay otros ejemplos, otras versiones: amabilidad, gentileza. Y quiero que vayamos por favor a Lucas 6:35, por favor, Lucas 6:35. ¿Lo tenemos? Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los desagradecidos y perversos. Imagínense, la bondad es precisamente aquello que se hace sin necesariamente recibir algo bueno tú. La regla de oro, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, creo que lo sabemos: trata a los demás como quieres ser tratados, no trata a los demás como te tratan. Eso no es bíblico. Trata a los demás como quieres ser tratado. Entonces nosotros debemos hacer bondad, porque dice que Dios es bondadoso con los desagradecidos y perversos. Él es bondadoso no importando qué. Él es bondadoso dándole igual que recibe. Y de hecho eso nos ayudaría muchísimo a nosotros como cristianos, vivir en un sentido de esta manera, sin esperar nada de las personas. Porque esto a ti hace que te evites una carga. Cuando tú das esperando algo a cambio, todo el tiempo vas a esperar de esta persona, vas a cargar con un pesar. Después no vas a querer hacer el bien a esta persona porque esperabas que te hiciera bien, y como no te respondió con algo bueno, dices: no, pues ya no le voy a apoyar porque pues no se puede confiar en él. Pero ¿es eso bíblico? Es bien curioso, cuando ponemos a prueba lo que la Biblia nos pide, deberíamos dar muchísimo más de lo que recibimos. Y esto es porque es el fruto del Espíritu. Esto es lo curioso del fruto del Espíritu, que nos pide hacer más de lo natural, más de lo que debería esperarse. ¿Sí? Entonces, aquí anoté algo: debemos ser cambiados para que la bondad se haga parte de nosotros, hacer más de lo que se espera, más de lo que se pide. Vamos, tenemos que ser buenos, ¿no? Tenemos el siguiente punto, que es la fe. En otras versiones dice fidelidad, pero con respecto a la fe, ya he también dado un tema acerca de la fe, que se basa en Santiago 2:17, y aquí lo sabemos muchos. Dice que la fe sin obras está muerta. Creo que para mí, particularmente, el hecho de que yo sea una persona de fe, o que seamos personas de fe, si nosotros no hacemos algo que indique que creemos en Dios, no sirve para nada, no vale, no sirve, no funciona. La fe por sí sola, dice, la fe en sí misma no tiene vida si no produce, si no hace algo, está muerta. Y tengo unos ejemplos. Si nosotros somos los que mejor predicamos, podemos ser los más puntuales, los que más se ríen o sonríen, los que más saludan, los más devotos, los que más leemos la Biblia, los que más oran. Si nosotros no reflejamos actos por los demás, es una fe muerta. Es bien interesante esto. Es muerto si solamente vivimos en una burbuja de recepción de todas las cosas que nos pasan, las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios, el perdón de Dios, la aceptación de Dios. Todo va para mí, ¿okay? Pero ¿cuándo vamos a hacer algo por los demás? Si solamente estamos como receptores, tenemos una fe muerta, y esto ya lo sabemos.
Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que nosotros como cristianos que tenemos fe en Dios, hagamos algo. De hecho, va muy relacionado con el amor. El amor de Dios es esto, es hacer por los demás. Si no, el amor conceptual no sirve tampoco. El amor como puro concepto no sirve. Necesitamos hacer, ¿de acuerdo? Este es otro del fruto del Espíritu. La siguiente es la mansedumbre. Otras versiones lo mencionan como la humildad, ¿sí? Y quiero que vayamos a Romanos 12:3, por favor. La mansedumbre y la humildad. ¿Qué es esta humildad? Creo que particularmente yo necesito desarrollar mucho este fruto del Espíritu, que es la humildad, la mansedumbre. Porque la mansedumbre es precisamente aquello que hace que tú puedas no salirte como de tus casillas, es decir, que tú con amplitud puedas recibir lo que se te ha encomendado, puedas con gusto llevar a cabo algo que Dios te ha pedido. Dice Romanos 12:3, por la gracia que me es dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, la mansedumbre, esto que te hace no ponerte sobre otros, esta humildad, la que te hace no creerte más que alguien, la que te hace tratar a las demás personas como similares, como semejantes, como personas con las que tú puedes contar y las personas te vean a ti como una persona con la que pueden contar. Que seamos personas con las que podemos llevarnos, con las que podemos ayudarnos entre nosotros, podemos apoyarnos. Seamos mansos, seamos humildes, sin querer anteponer nuestro deseo, como lo menciona en el amor, ¿no? El amor dice que no exige que las cosas se hagan a su manera. Vamos a tratar de hacer las cosas con una mansedumbre en la que nos pongamos como a la par con el otro para apoyarnos a salir adelante, ¿sí? No vemos a otros como menos, no vemos a otros como más, ¿sí? No nos dejamos llevar por lo que la gente piensa acerca de nosotros, sino nos dejamos llevar por lo que Dios piensa de nosotros. No defines a las personas por lo que tú crees de ellas, sino defines a las personas por cómo Dios las ve. Y el último punto, la templanza. En otras versiones lo menciona como el dominio propio, el control propio, el autocontrol, ¿no? Y esto creo que es bastante necesario. En los tiempos de coraje y rabia creo que nosotros actuamos de una manera sin pensar. Entonces, cuando las cosas no están bien, reaccionamos sin pensar, no calculamos el resultado de lo que vamos a hacer. Entonces, Dios nos dice, bueno, algo que tienen que saber, que el fruto del Espíritu es que ustedes puedan tener dominio propio, que ustedes puedan saber cómo actuar e interactuar y reaccionar cuando algo no vaya tan bien como digamos, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esta lista, digo, ¿cuánto me hace falta crecer? ¿Cuánto necesito del fruto del Espíritu Santo en mi vida? Si yo no puedo desarrollar esto o veo debilidad en algo de esto, tengo ya una razón más por la que yo puedo orar. Decirle, Dios, en mi vida, si yo me pongo a analizarme, veo que me hace falta esto y lo necesito. El fruto del Espíritu es esto, es amar, es ser personas que tengan alegría, que seamos personas que tengan paz, que tengamos paciencia, que seamos bondadosos, benignos, que tengamos fe y que esta fe pueda ser expresada, no solamente el tenerla, solamente el tener fe, ser mansedumbre, ser humildes y tener templanza, dominio propio, cuidar nuestras acciones, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras reacciones, lo que decimos, evitar darle continuidad a los insultos que nos hacen, al pleito que nos quieran llevar a llevar a cabo, ¿sí? Y es que también influye en este dominio propio en el que tenemos que cuidar todo. O sea, cuando Dios dice dominio propio, no es como que solamente el hacer, sino todo en ti.
a veces nos pasa, yo qué sé, algún incidente y pues no le decimos en la cara lo que estamos pensando en ese momento a esta persona, pero nos quedamos como que empezamos a hablar entre nosotros mismos, para nosotros. Y es bien curioso saber que él no lo vio, claro, pero Dios sí lo vio. Entonces, cuando yo pienso en todo lo que Dios me pide hacer, yo digo, Dios, todavía me hace falta mucho, pero hay algo que yo tengo, algo en lo que yo puedo confiar, en que Dios sí quiere desarrollar este fruto en mí, tanto en ti como en mí. Y como hemos terminado el Gálatas 5, vamos a Gálatas del 6 al 10, y esto solamente lo vamos a leer, y quiero darles creo que pude hacer unas anotaciones de en dónde se ve reflejado alguno de estos frutos. En el primer punto, estamos en el 6-10, ¿no? Porque es del 1 al 10, porque lo tenemos allá adelantito. Gálatas 6 del 1 al 10 dice, bueno, creo que habíamos pasado a otra cita. Vamos por favor a Gálatas 6 del 1 al 10. En la primera oración menciona, o se puede ver reflejada, la benignidad y la bondad. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Cada uno puede ser tentado. Entonces, con una humildad también reprendemos a las otras personas, es decir, les decimos qué se podría hacer. Ya vimos que no solamente se indica qué es lo que no se debe hacer, sino con qué se contrarresta, es decir, con lo que sí se debe hacer. Entonces lo hacemos no solamente con dedo que juzga, sino con una mano que ayuda. Podemos ver adelantito reflejado el amor. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Recuerdan que la ley se cumple con el amor? Entonces, si nos ayudamos a nosotros mismos, entre nosotros, estamos reflejando el amor de Dios. Adelante puedo ver la mansedumbre, la humildad, la fe. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Como que este pasaje a mí me muestra como que, aquí estas son las cosas que deberían haber, y aquí en este pasaje se ve cómo se ven reflejadas. Entonces veo que aquí nos da un ejemplo claro. No pienses de más, no condenes a otro, porque puede que tú también atravieses por lo mismo, llegues a padecer lo mismo. Entonces, mejor que cada uno se responsabilice por sí mismo, con la ayuda claramente del Espíritu Santo. Vemos la mansedumbre adelante. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Aquí puedo ver el gozo, la amabilidad. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Recuerdo que el gozo es aquella cosa que se comparte, aquella cosa con la que tú puedes convivir con otra persona y tú puedes compartirlo, incluso ser partícipe. Entonces, dice aquí, ayúdense unos a otros, háganlo. Y más si es con los de la familia de la fe, es decir, con los hermanos que tienes aquí. Si conoces a algún otro hermano en otra iglesia, esta persona también es tu hermano. Recuerda esto, es tu hermano. Trata de ayudarlo. Si viene alguien que tú no conoces, por alguna cuestión, tú puedes enterarte de que esta persona es cristiana, sea abierto. Trata de apoyar al que es tu hermano, a la misma persona por la que Cristo murió y ha decidido aceptar el regalo del perdón. Cuando pensaba en esto, yo decía, Dios, yo creo que todos nosotros deberíamos desarrollar estos frutos en nuestra vida. Entonces yo quiero que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos haga desarrollar esto. Entonces, si las tienes allí, si quieres orar conforme a este texto de la Biblia en Gálatas 5, 22, mantén abierta tu Biblia y haz una oración
con eso, por favor. Espíritu Santo, sé que tú me pides, Señor, ser una persona que pueda reflejar y hacer crecer, Señor, el fruto del Espíritu. Y yo lo necesito, Señor. Yo no me quiero quedar de la misma manera. Si tú quieres transformarme, si tú me quieres hacer crecer, Señor, yo estoy abierto. Lléname, Señor, de amor. Lléname de amor. Lléname de amor. Quiero seguir creciendo en amor, Señor. No solamente para mí, no solamente un amor conceptual, Señor. Yo quiero un amor que esté presente, Señor, en las cosas que yo haga, como yo enseño, como yo cuido, como yo convivo, como yo interactúo, como yo reacciono, Señor. Te pido por todos mis hermanos aquí, Señor. Necesitamos tu amor. Si ya nos has dicho que es el pecado, pero ¿con qué podemos contrarrestarlo, Señor? Ayúdanos a hacerlo crecer. Ayúdanos, Señor, a ser personas que amen. Ayúdanos, Señor, a ser personas que tengan gozo, que tengan alegría también. Ayúdanos a no confiarnos, a dejarnos llevar, a dejarnos envolver por las situaciones que en un momento nos entristecen, que nos dañan, que nos quitan el ánimo, que nos apagan, que nos hacen aplastarnos. Al contrario, Señor, que podamos estar gozosos, Señor, en la tribulación. Que podamos salir adelante, Señor, con victoria, con gusto. Tu gozo es nuestra fuerza y queremos tu gozo. Queremos compartir gozo con los demás. Queremos gozarnos con los demás. No queremos envidiar el gozo de otro, la alegría de otro. Ayúdanos, Dios, a poder vivir con alegría. Ayúdanos a ser cristianos que reflejan tu Espíritu Santo, Señor. Danos paz, danos paciencia, Señor. Algo, Señor, que yo no pueda entender, que algo que yo no pueda producir, que sea producido por ti. Paz, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la impotencia, en medio de la inseguridad, en medio de la incertidumbre. Yo quiero, Señor, tener de tu paz. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, en las actividades diarias, en el desarrollo de otras personas, en nuestro propio desarrollo, en las pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos en los que no vemos una salida. Danos paciencia, así reflejaremos que tu Espíritu Santo vive en nosotros. Ayúdanos, queremos más, no queremos conformarnos con lo que ya logramos, con lo que ya obtuvimos, con lo que ya tenemos. Queremos más de tu ayuda, de tu paciencia, de tu paz. Ayúdanos a crecer en benignidad, en bondad, en amabilidad por otros, en gentileza. Ayúdanos, Señor, a ser personas que produzcan el bien, que produzcan el cuidado mutuo para otras personas, el respeto, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que realmente sí necesitamos más de tu bondad en nosotros. No solamente para hacerlas porque sabemos que están bien, sino hacerlas porque has cambiado todo nuestro interior, Señor. De tal manera que ahora el Espíritu Santo hace producir en nosotros bondad. Gracias por los hermanos que han desarrollado mucho esto. Gracias por los que están iniciando. Dales tú, Señor, un parámetro, una ayuda, Señor, un estímulo para que ellos puedan seguir desarrollándose en el fruto del Espíritu. Ayúdanos a tener fe, Señor, a creer más en ti, depender de ti, pero no solamente tener fe, sino hacer. No queremos una fe muerta, queremos una fe vigorosa, Señor, una fe latente, Señor, una fe persistente, una fe que se refleja para con los demás, que se demuestra, que acciona, Señor. Ayúdanos a no ser solamente receptores, Señor, sino podamos ser productores, Dios. Que la fe, Señor, pueda notarse en nosotros, Señor, y podamos, Señor, ser mansos, que podamos ser humildes, que no nos sintamos más que nadie, Señor, que no veamos a los demás por el hombro, y podamos tener templanza, dominio propio, Señor.
Ayúdanos a crecer en esto. Que esto pueda desarrollar en nosotros tu carácter, que pueda desarrollar en nosotros tu propósito, tu bondad, Señor, tus planes. Queremos ser cristianos, Señor, que se desarrollen porque tú has hecho desarrollar en nosotros tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por tu amor y tu cuidado, Señor, en tu nombre, Jesús.